Vamos a empezar con uno de los temas que tenemos propuestos para hoy. La Operación Océano tiene un nuevo giro después de más de un mes sin novedades y con pedidos de nulidad de variados, desde al menos 5 abogados defensores de los imputados. Hoy hubo una audiencia para discutir el tema de las declaraciones anticipadas y ya hay fijadas audiencias para los siguientes meses. A modo de resumen, para repasar un poco en qué está el caso, desde la audiencia del 23 de febrero en la que se constató que no había sido entregado a los abogados uno de los celulares de las víctimas, se suspendieron todas las audiencias y no se realizaron los actos procesales que pudieran considerarse nulos. Y decíamos un nuevo giro porque en realidad la jueza penal Beatriz Larrié rechazó los 5 recursos de nulidad 5 presentados por las defensas de los imputados y además le da la razón a la fiscal de la causa, Darviña Viera, en cuanto a que la fiscalía desconocía que los abogados no tenían los 2 celulares de una de las víctimas en su carpeta. De hecho, subraya que la misma fiscal hace referencia en la audiencia del 23 de febrero a los 2 celulares de la víctima. Pero además de todo esto, hoy hubo audiencia en la mañana, así que vamos a ponernos un poco a tiro con qué está pasando con este caso, que la verdad es que viene bastante, por lo pronto, complejo. Sí. Así que vamos a hablar de esta nueva resolución. Estamos con el doctor Raúl Williman, él es el abogado de varias de las víctimas del caso. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Vespertinas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Está correcto un poco el resumen que hacíamos? Porque quizás se nos están perdiendo algunos detalles que son importantes para que del otro lado se empiece a entender esta causa. No, está correcto, está bien el resumen. Creo que resumieron bien en el sentido que lo más importante es que, en definitiva, las nulidades planteadas se resolvieron de tal manera de que fueron rechazadas. En tanto eso no había afectado ni las garantías de los imputados ni el derecho a la defensa. Es verdad que había un problema en el acceso a la información, pero también es verdad que el problema había sido resuelto y que además no impactaba, repito, en el proceso al punto tal de generar una nulidad. Claro, y eso porque quedó muy en claro realidad en la sentencia. Una de las cosas de los pedidos de nulidad era decir que no se aceptara el celular de la víctima, estos 2 celulares de la víctima que no habían estado dentro de lo entregado a las defensas, que no se aceptaran en el marco del juicio. Esa era una de las cosas que se pedían, es así, ¿no? Sí, se pedía un poco más. En realidad se pedía la nulidad de todas las actuaciones judiciales que se llevaban hasta la fecha. En el entendido de que había una afectación, repito, del derecho a la defensa y las garantías. Lo que nosotros no compartíamos por la defensa de la víctima también se evacuamos el traslado de esos incidentes de nulidad, sosteniendo que en realidad no era así y que en realidad, si bien hubo un problema en el acceso, eso estaba solucionado y no tenía una trascendencia desde el punto de vista procesal como para generar una nulidad. En todo caso, era un problema que había que resolver en esa investigación y que resuelto no podía generar una nulidad conforme era planteado por la defensa de los imputados. Doctor, y la jueza sí. hizo lugar. Sí. Bien. Hoy hubo audiencia. ¿De qué se trataba la audiencia esta mañana? Bueno, le decía que el resumen estaba bien, porque una vez que salimos del tema nulidades, el trámite tiene que continuar. Y nosotros, si bien este trámite está en etapa indagatoria preliminar, hay un montón de pruebas anticipadas solicitadas que son importantes, que tienen que ver con la declaración de la víctima. Creo que esto ya lo habíamos hablado alguna vez. En realidad, lo normal, lo correcto, es que con víctimas especialmente vulnerables se dé la declaración de forma anticipada y con determinados recaudos. Eso porque lo dispone el propio Código del Proceso Penal y la propia Ley 5.580 de Ley de Violencia hacia la Mujer basada en género. Y aún así, si bien por lo menos yo entiendo que no hay ningún presupuesto procesal para que se dé esa declaración anticipada, en esta causa siempre quedaron como ciertos requisitos para que las declaraciones se den, como el acceso de las defensas a la información, lo cual se dio. Y de hecho, algunas de las audiencias, como la que hoy de mañana tuvimos, tiene que ver con la información con la que cuentan las defensas para poder enfrentar esa declaración anticipada. En el caso de la audiencia de hoy no hubo problema, se resolvió, se le aportó a la defensa la información que estaba solicitando y de hecho tan es así que la jueza ya fijó fechas para fines de julio para proceder a esas 2 declaraciones anticipadas, en principio sin inconvenientes, más allá de que la audiencia de hoy trataba justamente de eso, era la defensa del imputado el que planteaba la necesidad de tener cierta información para poder
desarrollar a su criterio adecuadamente el contrainterrogatorio en esa supuesta declaración anticipada. Finalmente, entonces, o sea, digamos que también la declaración, en el marco de la declaración anticipada, en realidad el problema es que la defensa de los imputados lo que tiene que hacer es hacer las preguntas previamente, o sea, no puede preguntar en el momento, digamos. Entonces, eso era lo que ellos aducían como complicación a la hora de no tener toda la información que necesitaban, y también, bueno, en el marco de esto, siempre le estuvieron como poniendo trabas a esta cuestión de la declaración anticipada. Pero entonces, ahora sí se puede decir que van a estar estas declaraciones anticipadas, porque se viene con esto de estas declaraciones anticipadas de hace meses, ya, sí, desde que empezó. Sí. Sí, eso es verdad. No cabe duda que está excesivamente dilatado. También es verdad que la feria judicial extraordinaria impactó también en todos los procesos. No obstante, hay que advertir que la jueza habilitó la feria extraordinaria para darle trámite a estas nulidades y ha habilitado la feria cada vez que lo vio necesario para poder fijar fechas para estas declaraciones anticipadas. O sea que, en definitiva, creo que sí estamos en condiciones de decir que vamos a tener esas audiencias. Son audiencias complejas porque, como ustedes dicen bien, primero se discute el pliego de interrogatorio, tiene que ser algo abierto, en estos casos no pueden ser preguntas cerradas, en realidad es un pliego bastante abierto para favorecer la declaración. Y lo que corregiría apenas es que yo no comparto en que no puedan repreguntar. Creo que siempre hay, o por lo menos a mí me ha tocado instancias donde sale el personal especializado que está haciendo el interrogatorio y habla con los abogados a ver si tienen alguna pregunta aclaratoria y se puede llegar a hacer. O sea que esa garantía en general también está, pero se intenta que los pliegos de pregunta queden confeccionados de forma previa y en general la jueza lo que está diciendo es convocar 2 horas antes a una audiencia para discusión del pliego o de los ítems sobre los cuales va a declarar, así más genérico, más global, y después sí vendría la declaración. Yo entiendo que ahora sí, ya no habría nada que impediría que efectivamente se empiecen a producir las declaraciones anticipadas tan dilatadas. Doctor, lo decíamos más temprano, ¿no? Este caso, o por lo pronto, es la sensación que nos deja, ¿no? Esta cuestión de complejidad, hay muchos imputados, bueno, se fue dilatando también por esta cuestión que usted decía de la feria judicial, estas idas y venidas, digamos, de fiscalía, de los abogados, de los imputados. Y una de las cosas que manejaban justamente los abogados de los imputados es que en realidad hubiera sido bueno que no se trataran todos los casos de cada uno de los imputados como un gran caso, sino cada uno por separado. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, esa visión tiene un pequeño margen que no es tan pequeño, que es, si uno lo analiza desde el punto de vista de las víctimas, si un imputado en realidad comparte contacto con una misma víctima y fuera solamente así bilateral, yo entendería el planteamiento. Pero si tenemos situaciones donde una misma víctima tiene contacto con varios imputados, ahí tenemos un problema de conexión, porque imagínense que nosotros estamos intentando con el nuevo sistema que una víctima declare solo una vez y esa declaración sea válida para todos los efectos y no vuelva a suceder. Si se tramitara separadamente, el imputado que tuvo contacto con esta víctima no está en ese proceso, no puede controlar esa prueba y esa declaración no sería trasladable a su proceso. Entonces tendríamos que generar que la víctima declarara una y otra vez en los distintos procesos. Entonces, solamente con esa respuesta ya le da un elemento que determina la necesidad de que los procesos se acumulen. Porque esa conexión permite que una víctima que tal vez haya tenido contacto con varios imputados declare una sola vez y esa declaración sea válida para todos los imputados y no tener que tener distintos procesos y entonces eventualmente distintas declaraciones. Porque si lo que estamos intentando es evitar la victimización secundaria y que no declare una y otra vez como pasaba en el anterior sistema, de no acumular los procesos y las causas, no lo podríamos hacer. Hablando justamente de revictimización y de la cuestión de lo público, ¿no? Hubo libros con esta situación de la Operación Océano hasta donde llegó, que en realidad no llegó a nada todavía, ¿no? Ni siquiera empezó el proceso judicial en sí mismo, ¿no? ¿Cómo están las víctimas, digamos, en el sentido de toda esta dilatación y la cuestión con esta cuestión de tener que ir a declarar? ¿Están preparadas? O sea, ¿o hay que prepararlas cada vez? ¿Cómo es esta situación? Que es muy compleja, me imagino.
Sí, es un proceso muy, muy personal. De hecho, nos ha pasado a nosotros en el propio consultorio, que es todo un equipo de trabajo y las abogadas y sobre todo las procuradoras están en contacto permanente, pueden advertir cómo a veces cambian de opinión. De hecho, nos ha pasado de que una víctima, por ejemplo, ha solicitado que no quiere participar en el proceso ni que sea patrocinada. Y nosotros, si hay algo que hacemos, es respetar la voluntad de la víctima, ¿no? Porque su participación en el proceso es voluntaria. Y si alguien nos manifiesta, en este caso y en cualquier caso que llegue al consultorio, que no desea participar del proceso y no desea ser patrocinada, nosotros renunciamos inmediatamente al patrocinio. Por supuesto que hay otros casos en los que no, en que la persona tiene la voluntad de participar, la voluntad de declarar y lo manifiesta expresamente. Y eso hace a procesos muy personales, muy particulares, que se dan en este caso, que hay una cantidad de víctimas significativa, pero también se dan en casos aislados, en distintos casos que lleva el consultorio, donde nosotros advertimos cómo estos procesos son bien diversos y donde hay gente que hace su proceso de develación y decide participar y denunciar, y hay otra gente que no. Es realmente algo muy particular y es un proceso individual que no podríamos tabular, es decir, va a suceder esto, ¿no? Eso no es así. Doctor, a modo de resumen, ¿siguen siendo 32 los imputados en el caso o capaz que hubo algún cambio en esto? ¿Y cómo sigue de ahora en más este proceso que viene, digamos, se viene estirando? Bueno, sí, el número de imputados por ahora no ha variado, Bien. tampoco hubo ampliaciones de formalizaciones por ahora, eventualmente, y lo que tendría que suceder es que una vez que se den las declaraciones anticipadas, bueno, se supone que la Fiscalía va a empezar a tomar una decisión respecto de qué camino corre con cada uno de los imputados. De hecho, supongo que las defensas de los imputados también van a tomar esa decisión. Acá, básicamente, digo, si bien hay más vías, puntualmente hay dos vías. Una es la vía del juicio oral y público y otra es la del proceso abreviado. Eventualmente está la vía del sobreseimiento en algunos casos. No sé, habría que ver en cada caso cuál va a ser la decisión de Fiscalía. Pero para tomar esa decisión necesita pasar por la etapa de todas las declaraciones anticipadas. Una vez que cuente con las declaraciones anticipadas, ya eso es una prueba judicial, más las evidencias que tiene en su carpeta, la Fiscalía estratégicamente, como en todos los casos, no solo en este, va a tomar ciertas decisiones. También la defensa de los imputados. Y a partir de esas decisiones es que continuará el proceso. Por eso le decía, pueden tomar distintas vías. No necesariamente tiene que ser igual para todos los imputados. Entonces, fines de julio, estas dos declaraciones anticipadas. Es así, hay otras más, siempre a la espera de que no suceda nada con la Feria Judicial Extraordinaria, con la pandemia, en principio con ningún recurso. Por ejemplo, hoy le puedo decir, porque yo estuve hoy de mañana, que el inconveniente que había para esa declaración anticipada fue resuelto, estuvo el abogado del imputado, se aclaró en audiencia lo que había que aclarar y se fijó fecha. O sea que lo que sigue claramente es que la producción de la declaración. Por lo que entiendo que si no hay nada extraño, la causa empezaría a avanzar. Bien, doctor Raúl Williman, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. No, por favor, un gusto. Saludos. Que tenga buena tarde. Bueno, esperemos que se dé esa audiencia, ¿no? Sí, finalmente, ¿no? Porque es algo que de verdad se fue dilatando por varias razones. Y también decir que la fiscal del caso, Darviña Viera, había pedido 1 año de prórroga y lo que le otorgó la jueza fue 6 meses. Exactamente. O sea que yo supongo que en algún momento esto tiene que entrar en una especie de cauce de resolución. Sí, totalmente. Por todo, ¿no? Por las víctimas y también por los imputados, digo. Por supuesto. O sea, si sos inocente, viviste un calvario desde exactamente. hace 2 años. ¿Cuánto hace? Sí, y si no, bueno, que se termine de resolver, pero ¿no? Se está dilatando muchísimo.